Ok, continuamos. Quedamos en la originalidad, presentar la información de una manera novedosa que no recurra a la repetición, perdón, a la repetición o discursos memorizados, logrando así un planteamiento fresco y distintivo, o sea, ser originales en cuestión en la forma de expresarnos, de fomentar ese tipo de dinámicas, de exponer ciertos tipos de temas que nos toque, implementar nuestra propia esencia, ¿sí? Más que nada, no hacerlo repetido, hacer lo que hacen otras personas, sino que dedicarnos a nuestro tipo de claridad, ¿sí? Y luego dice claridad y precisión, seleccionar las palabras adecuadas para transmitir el mensaje de forma directa y comprensible, evitando ambigüedades y fortaleciendo la credibilidad. O sea, hacer algo claro en lo que estamos diciendo, algo más certece, a lo mejor y podemos utilizar, en lugar de utilizar tanta información, utilizar lo más corto posible, pero lo más entendible y con una buena precisión. Adaptación al público, personalizar el lenguaje y los ejemplos para conectar con los intereses y conocimiento de la audiencia, haciendo el mensaje más relevante y personal. O sea, aquí también tiene que ver mucho en cómo nosotros nos adaptamos con el público, en cómo, por así decirlo, el público, ¿sí? Pero también podemos encargarnos, por ejemplo, en cómo mejorar nuestra forma de nuestro salón de clases, en nuestro área de trabajo, etcétera. ¿Sí? Luego dice en la narración, la capacidad de contar historias para inspirar, motivar y hacer el mensaje más humano y cercano al público. O sea, motivación en cómo generar esa motivación hacia de maestro a alumno. Es algo muy certezo. Yo creo que las palabras motivan a las personas y sacan realmente lo mejor de nosotros cuando son cosas constructivas, ¿sí? Espontaneidad, aunque se prepare un orador creativo, puede adaptarse a imprevistos, mantener la fluidez, respondiendo de manera efectiva en el momento. O sea, que lo que estábamos hablando anteriormente, la espontaneidad se va más a lo creativo, a cómo nosotros somos en la hora de expresarnos en cuestión del hablar, ¿sí? Este tipo de elementos es lo que habla más de nuestra creatividad verbal, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver un pequeño videíto, ujú, que nos va a hablar un poquito más eh, de la forma de ser creativo, de fomentar este tipo de creatividad en nosotros los adolescentes, etcétera. Vamos a verlo. Mm. Bueno,
Natalia Ranz, soy doctora en Psicología por la Universidad de La Laguna y a continuación voy a presentar el trabajo titulado Análisis de la creatividad verbal en adolescentes en función de su inteligencia, que ha sido realizado en colaboración con África Borges y Eduardo García Cueto. Uno de los conceptos más ampliamente estudiados en el ámbito de la psicología ha sido la inteligencia. No solamente se ha tratado de definir y cuantificar este constructo, sino que los teóricos de la psicología también han tratado de estudiar su relación con otras variables. Entre ellas, se ha estudiado la relación entre inteligencia y creatividad, surgiendo tres posturas principales. Por un lado, se encuentra la idea de que la creatividad es parte de la inteligencia. Por lo tanto, esto indica que a mayor inteligencia, mayor creatividad. Dentro de esta postura se encuentra la hipótesis del umbral, definida por Guilford, según la cual la inteligencia y creatividad son dos variables relacionadas, dependiendo la creatividad de la inteligencia solo hasta cierto punto. Una vez alcanzado este punto, este umbral, se convierten en dos realidades independientes. Precisamente, esta es la segunda postura. Establece que la creatividad e inteligencia son dos variables completamente independientes entre sí. Finalmente, se encuentran aquellos autores que defienden que se trata de dos variables fuertemente relacionadas y que en ocasiones se superponen. Teniendo en cuenta estas tres perspectivas, el objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre creatividad verbal e inteligencia en una muestra de adolescentes con distintos niveles de inteligencia. Para ello, en este estudio han participado un total de 935 estudiantes con edades comprendidas entre 12 y 19 años, de los cuales 431 eran varones. Se dividió al total de participantes en 5 grupos en función de su percentil en inteligencia, que van desde el grupo de inteligencia baja, aquellos participantes situados entre los percentiles 5 y 10, hasta el grupo de inteligencia muy alta. Son alumnos cuya inteligencia se sitúa entre los percentiles 95 y 99. Los instrumentos utilizados se dividen en medidas de la creatividad y medidas de inteligencia. En primer lugar, se evaluó la creatividad verbal a través de las respuestas a 3 preguntas abiertas que consistían, en primer lugar, imaginar el número de preguntas diferentes que cada participante haría un famoso. En segundo lugar, la creación de eslogans para promocionar un producto. Y finalmente se les pedía la descripción de los proyectos vitales que les gustaría realizar a lo largo de su vida. Estas preguntas eran respondidas en un tiempo de 5 minutos y a continuación se evaluaba la fluidez de ideas, la flexibilidad de las mismas mediante su categorización en función del contenido de las respuestas y finalmente la originalidad de las respuestas. En cuanto a la evaluación de la inteligencia, se utilizó, por un lado, la puntuación de los participantes en una medida de evaluación de la inteligencia de nueva creación, denominada Test Informatizado para la Medida de la Inteligencia, o TIMI, y una prueba estandarizada. En este caso, se utilizó la escala general del test de matrices progresivas de Raven. En cuanto a los principales resultados obtenidos, en primer lugar, se realizó un análisis de varianza multivariante con el objetivo de conocer si se producían diferencias en creatividad en función del nivel de inteligencia de los participantes, utilizando como variables independientes tanto la puntuación obtenida en la escala de Raven como en el test TIMI. Como se puede observar en la tabla, se encuentran diferencias en ambos casos. A continuación, se procedió a comprobar en qué dimensiones de la creatividad se producían estas diferencias, encontrándose que estas se daban en las 3 dimensiones analizadas, esto es, fluidez, flexibilidad y originalidad, utilizando ambas pruebas. Finalmente, se estudió entre qué grupos se producían estas diferencias encontradas. En primer lugar, se analizó la dimensión de fluidez verbal. Utilizando el test TIMI, se encontraron diferencias entre los grupos de inteligencia muy baja y baja con los de inteligencia media, alta y muy alta, a favor de estos últimos. En el caso del test de Raven, se encuentran diferencias entre el grupo de inteligencia muy baja y el resto del grupo. En ninguno de los dos casos se encuentran diferencias en fluidez entre los grupos de inteligencia media y alto. A continuación, se analizó la dimensión de flexibilidad, encontrando los mismos resultados que en el caso anterior. En ambas pruebas, las diferencias se producen entre los grupos de inteligencia muy baja y baja, con los grupos de inteligencia media, alta y muy alta a favor de estos últimos. Por último, se estudió la dimensión de originalidad, en la que se encontró un patrón diferente al de las 2 dimensiones anteriores, pues en este caso solo los participantes que pertenecen al grupo de inteligencia muy alta muestran una mayor originalidad que el resto de participantes. Estos resultados han sido obtenidos con las 2 pruebas de inteligencia utilizadas. Para finalizar, los resultados obtenidos en esta investigación apoyan las siguientes conclusiones. En primer lugar, se encuentran diferencias en la creatividad de los participantes en función de su nivel de inteligencia. Teniendo en cuenta por separado las 3 dimensiones en las que se ha dividido la creatividad,
Se encuentra, en primer lugar, que los grupos de inteligencia muy baja y baja muestran una menor puntuación en fluidez y flexibilidad que los grupos de inteligencia media y superior. Además, no se encuentran diferencias entre los grupos de inteligencia media y alta. Estos resultados apoyan la hipótesis del umbral, esto es, la idea de que una vez superado cierto nivel de inteligencia, esta y la creatividad son dos variables independientes. En el caso de la dimensión de originalidad, únicamente se producen diferencias entre los participantes más inteligentes y el resto. Estos datos apoyan la teoría de que las personas más inteligentes son a su vez más creativas. En el caso de nuestra investigación, únicamente podemos afirmar que las personas más inteligentes se muestran a su vez más originales. Los resultados encontrados se han mostrado consistentes al utilizar una prueba estandarizada para la medida de la inteligencia, como es la escala general del test de matrices progresivas de Raven, y una prueba de nueva creación. Finalmente, dado que los resultados han sido obtenidos utilizando una medida de creatividad verbal, se considera necesario realizar nuevos estudios que permitan replicar estos resultados, utilizando para ello otro tipo de medidas de creatividad, como pruebas no verbales de evaluación de este constructo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Más que nada, en este video se habla un poquito más del tema en cómo fue desglosado y cómo han, digamos que haciendo encuestas de cómo la gente o las personas, el alumno, etcétera, las personas que hicieron ese tipo de encuestas, cómo se fue deliberando, ¿saben? Viendo así en cómo podemos ver las técnicas o cada procedimiento o cada evaluación de cómo hay más personas que tienen a más la fluidez en cuestión del habla, que tienen un poquito más la concentración, eh, la creatividad, etcétera. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Hasta aquí entendido lo que viene siendo la creatividad, ya saben, más que nada ser espontáneo nosotros mismos en adquirir una buena manera de, ¿cómo le podemos decir? La manera más radical, la manera más factible, la manera más eh, relativa, por así decirlo, para nosotros mismos es ser inspiraciones, tener fortaleza, la credibilidad, la forma en cómo nosotros vamos a hablar, el conocimiento que vamos a dar a a nuestro personal, por así decirlo. Eh, es ser una persona de tener una buena narración y en ese aspecto, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí entendimos lo que viene siendo los elementos de la creatividad verbal del orador y cómo realmente hay personas que se evolucionan en diferentes tipos de rangos, o sea, que tienen más espontaneidad, que son más originales, que tienen un lenguaje mucho mejor, más fresco, más representante, que tienen más un buen lenguaje, más creativos, tienen la mejor manera de motivar, a lo mejor. Entonces, es más que nada va relativado en el video que acabamos de ver. O sea, cada quien como características, como encuestas, como tablas, ¿sí? Por así decirlo. Y nos vamos con la unidad número 4, que es la expresión escrita. Vamos a ver.